empezamos. Bueno, pues bienvenidos a Perdón. todos. Un viernes más a lo que coloquialmente llamamos nuestras cervezas de los viernes, pero desde que hay COVID pues no hay cervezas y lo que son Zooms de los viernes. Hoy además que es Día del Libro, tenemos con nosotros a Antonio Rubio, que viene a presentarnos este libro de aquí, llamado Solidarios, la vida más allá de uno mismo. Y bueno, antes de entrar a hablar del libro, voy a presentar brevemente a Antonio, porque la verdad es que se ha movido por muchos círculos y ha hecho un poco de todo. Él es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Complutense, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, profesor de Política Exterior de España por la UNIR, y luego además de eso, pues es analista de Política Internacional en Lance Prensa, colabora con el Real Instituto Elcano, además sé que escribe en COPE, en Alfa y Omega, y bueno, lo que digo, o sea, tocas muchísimos palos, Antonio. Y hoy nos vienes a presentar este libro, Solidarios, gracias también a Javier Sota, que quiero hacer mención porque fue el que nos puso en contacto. O sea, digamos, Arete y tú no nos conocíamos y fue Javier Sota el que nos puso en contacto y gracias a él estamos hoy aquí, así que gracias, Javier, que sé que estás conectado. Y hoy presentamos Solidarios, que es un libro que trata de 5 personalidades, que son, las voy a leer porque las pronunciaciones son un poco difíciles. Es Svetlana Alexievich, historiadora y periodista; Antonio Guterres, secretario general de la ONU; Mahamat Saleh Haroun, cineasta; Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egido; y finalmente Antoniette Kankindi, profesora de ética y filosofía política. Es un libro, pues como tú me dijiste, que va a caballo entre el ensayo biográfico. No es una biografía al uso de 5 personalidades, sino que aprovechando lo que ellas han hecho y lo cuentas, tú también reflexionas a partir de ello. Y luego, por otro lado, hablas un poco de lo más importante de su trayectoria vital. Yo cuando lo leí me quedaba un poco la sensación de una frase que le escuché al Premio Nobel de Literatura en 1927, Henry Bergson, que hablaba de esa gente que es capaz de quitar el velo que se interpone entre nosotros y la realidad de las cosas. Pues yo he sentido esto, digamos, acotado al mundo del trabajo, al mundo profesional, que es en el que tú aquí te centras, cómo combinas lo personal con lo profesional para eso, dar más allá de ellos mismos. Y yo me callo ya. Te dejo ahora que nos comentes en 25 o 30 minutos pues de dónde sale este libro, quiénes son estas 5 personalidades para quien no lo ha leído y sobre todo porque te animaste a escribirlo hoy en el Día del Libro de San Jordi. Y luego al final, para los que queráis, la última media hora será de preguntas y respuestas. Yo tengo varias, pero si alguno quiere y se anima, hay un apartado aquí de preguntas y respuestas por donde podéis ir mandándolas y las iremos realizando. Antonio, muchas gracias por estar hoy aquí. Pues muchas gracias a ti también, Dani. Pues nada, me ha llamado la atención y me ha gustado mucho la cita de Henri Bergson, ¿no? El filósofo de Premio Nobel de Literatura de 1927, y me da una perspectiva nueva, interesante, para seguir profundizando también. Efectivamente, a veces hay que tocar muchos palos, porque he llegado a la conclusión, que a veces parece muy evidente, pero no siempre lo es, de que escribir es saber o intentar al menos relacionar las cosas. No se puede hacer un discurso puramente narrativo. Eso me lo contaba mi director de tesis hace mucho tiempo. Me decía, de acuerdo, este primer ensayo que has hecho de la tesis, este primer intento de combinar la tesis, ha sido descriptivo, narrativo, pero ¿tú qué aportas, no? Eso es lo que a veces nos pasa a mucha gente, que sabemos de un tema y lo transcribimos, pero no nos detenemos a reflexionar hasta que poco a poco hay que pensar que lo que estamos diciendo, lo que estamos escribiendo, tiene aplicación en nuestra vida diaria y en la vida de los demás, ¿no? Por eso ha surgido esta especie de ensayo biográfico, como yo te decía, no tanto biografía, no son biografías al uso, aunque en algún momento sí el hilo narrativo de la biografía, pero hay muchas más cosas ahí, ¿no? A mí me recuerda un poco, pues no sé, algunos autores lo han hecho de esa forma, ¿no? Sin compararme con él, por supuesto, pero Chesterton, por ejemplo, escribía una biografía de San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, y no contaba su vida apenas, ¿eh? Pues aquí, de alguna forma,
Yo tampoco cuento las vidas, más que en algunos momentos, de estos personajes que son contemporáneos nuestros, que están todos vivos, ¿no? ¿Por cómo surgió el libro? Pues el libro ha surgido por una combinación curiosa. Yo me intereso mucho por el tema de las relaciones internacionales y la política internacional, pero también me han interesado en los últimos años pues temas de la cultura, de la religión, de la ética, y el editor me dijo que existiría la posibilidad de que yo hiciera un libro que combinara ambas facetas, la faceta del mundo internacional, de la vida internacional, porque todos los personajes tienen una dimensión internacional, estos personajes en concreto, pero al mismo tiempo fuera más allá de eso, que no me quedara en el asunto político o económico en general, sino que abordara otras facetas, ¿no? Unas facetas que podían hacer referencia a una dimensión ética, filosófica o religiosa, ¿eh? Y así surgieron los personajes. La cuestión fue buscarlos, porque realmente tenían que ser personajes vivos, ¿eh? No podían ser del pasado, aunque fuera un pasado reciente y aunque fueran muy interesantes, y debían ser un punto de partida para combinar lo que se pretendía, es decir, la dimensión de la política internacional, o de la vida internacional si quieren, no solo política, y también la cuestión de la ética y de otros valores importantes en nuestro mundo de hoy, como por ejemplo el de la solidaridad, y por eso el título es el de Solidarios, ¿no? Y esta exposición de personajes se ha ilustrado también, para que no fuera meramente narrativa, con muchas referencias, con muchas relaciones. Estas relaciones, en algún caso, ha sido por medio del cine. Lo del cine surgió porque un día, hablando con una señora que conoce bien a uno de los protagonistas, estuvimos hablando un poco de sus aficiones, de sus gustos, y yo le pregunté, ¿y cuál sería su película favorita? Me dijo una en concreto, y a partir de ahí empecé yo a pensar en relacionar a los personajes con películas. En unos casos porque no era muy difícil. Sus obras, si son literarias, se adaptaron al cine o a la televisión, ¿eh? En otros casos era porque lo que estaban, digamos, ellos predicando encajaba muy bien con algunas películas, ¿no? O algunas series, o en fin. Y lo vi y decidí incluirlo en cada uno de los personajes, ¿eh? La referencia al cine. Pero también, pues toqué otros palos, ¿no? Y de hecho en el libro aparecen referencias a la literatura rusa mucho en el caso del primer personaje, Svetlana Alexeyevich, también literatura universal en general en otros, ¿no? Y, y también hay referencias religiosas, el hecho de que sean creyentes o que no lo sean, o que tengan otra religión, también sale ahí, pero que hay valores con los que todos se identifican. El subtítulo del libro, sin duda, también ha podido llamar la atención, La vida más allá de uno mismo. No lo busqué yo, ni siquiera el editor, aunque él tuvo la idea. Esa cita pertenece a uno de los personajes, Andrea Riccardi, que lo cita en uno de sus discursos. Y entonces es una buena ocasión para reflexionar en un mundo en que vivimos, y más que algunos comportamientos o actitudes se han agudizado con la pandemia, en que estamos viendo que la gente tiende a aislarse en sí misma, no solo por la situación que estamos viviendo, sino en general. El modelo de vida que se nos ha vendido en los últimos años es un modelo de vida del hombre o mujer que se han hecho a sí mismos, que no le deben nada a nadie, que marchan por sí solos, eso que ganadores y perdedores, ¿no? Incluso que ha pasado al lenguaje coloquial, ¿no? Eres un perdedor, es un no sé qué. Claro, eso va rompiendo los vínculos sociales, los vínculos humanos, no digamos ya los vínculos familiares, y evidentemente existe vida más allá de uno mismo, ¿no? Y estos personajes, de alguna forma, con sus actividades, con sus obras, con lo que hacen en general, con lo que trasciende externamente, lo demuestran. Después hay otra cosa que me preocupaba a la hora de elegir unos personajes. Elegía estos, pero sabiendo que vivimos en un mundo muy volátil y que hoy en día, más en los últimos años, hay mucho ídolo caído, ¿eh? Hemos mitificado a veces, sin saber a veces cómo eran las cosas, y tampoco lo sabemos realmente, porque cada persona es un mundo, ¿no? Y algunas personas, pues, su prestigio se ha venido abajo, ¿eh?
Yo aquí me podía pasar lo mismo. De hecho, uno de los personajes que elegí en principio, pasaba esto. Se descubrió que quizás no era como lo pintaban, y entonces lo tuve que quitar. ¿Se puede decir En quién fin, era? no, no lo puedo decir. Un personaje político extranjero. Un Vale, personaje político extranjero. No tiene que ver con la religión ni con ni con otra cosa. Un personaje de un país extranjero, un político que fue destacado, que tuvo premios y galardones, pero después pues, se cubrió de gloria, ¿no? Con comportamientos políticos. No hablo de cosas ahí otras, de escándalos, ni de estas cosas que desgraciadamente están pasando. Pero en fin, no se puede uno a veces fiar de las apariencias. Pero a pesar de todo, siempre queda un buen ejemplo, quedan siempre las buenas intenciones, quedan muchas cosas que podemos aprender de los demás. No hay ser humano, sea el que sea, porque no somos un mundo de seres perfectos, que no nos pueda enseñar algo. Vamos a pasar tras esta digresión larga, ¿no? De prólogo, de introductoria, a ver cada uno de los personajes. Realmente yo no voy ahora a contar el relato de sus vidas. Voy a comentar alguna cosa al principio. Quiero fijarme más en citas que he ido tomando del libro y que nos van a servir para reflexionar sobre ellos. En primer lugar, empezamos con Svetlana Alexievich, una mujer que ha alcanzado el Premio Nobel de Literatura en el 2015 siendo periodista, en el sentido de que no ha sido una autora literaria, no ha hecho ensayo propiamente dicho, no ha hecho novela, ni teatro, ni poesía, ni nada de eso. Digamos que es la primera periodista, con más o menos comillas, pero vamos en ese sentido, pues hace entrevistas, que ha ganado el Premio Nobel de Literatura, además, no otro premio Nobel. Y realmente se ha pasado la vida contactando con gente para que la gente les cuente las cosas que le han sucedido y ella ha ido grabándolas y comentándolas. Y así han surgido sus 6 libros publicados hasta ahora. Esta mujer ha vivido, cuando era niña, el tiempo de la posguerra en la Segunda Guerra Mundial, cuando en la Unión Soviética pasaba una guerra tremenda, ¿no? Ellos llaman la Gran Guerra Patriótica, la invasión alemana. Después, en la Unión Soviética conoció en sus últimos años de la Unión Soviética la guerra de Afganistán, otra guerra tremenda, la invasión soviética y la guerra que fue el Vietnam de la URSS. Luego, y eso lo ha hecho más famosa, porque fue una serie incluso para la HBO, Voces de Chernobyl, es su obra más conocida, ¿no? La catástrofe que se produjo en ese lugar de Ucrania. Y después otras obras que también relatan o retratan la sociedad postsoviética, que no tiene mucho rumbo y que se ha quedado un poco huérfana de lo que conocía anteriormente. Y en fin, eso es el personaje. Cito algunas de sus obras, o más de sus obras, más algunas cosas que ella dice en algunas de sus obras. La primera obra que quiero comentar es La guerra no tiene rostro de mujer. Ahí en ese libro hablan las mujeres que conocieron la Segunda Guerra Mundial, las mujeres soviéticas, rusas, bielorrusas, como ella pertenece a Bielorrusia, y que realmente son no solamente las madres, hermanas, familiares, esposas, también son mujeres combatientes en la guerra, en el ejército soviético. Pero después de ver lo que vio y lo que oyó, Svetlana Alexievich dice: los hombres tienden a ocultarse detrás de la historia, porque la guerra les seduce con su acción y se crean en el enfrentamiento de las ideas. Por el contrario, las mujeres dan preferencia a los sentimientos. Y añade: odiar y matar no es propio de mujeres. Muchas mujeres en aquella época tuvieron que hacerse violencia a sí mismas y se convirtieron al matar en mitad ser humano y mitad animal. Esto es una consecuencia tremenda de una guerra que, a pesar de la propaganda patriótica de ese momento que desarrolló la URSS de Stalin, pues no oculta su condición de una guerra terrible. La segunda obra, que esta la vive más directamente, es Svetlana Alexievich, es Los muchachos del Zin. El Zin es el material del que estaban hechos los ataúdes en que volvían los jóvenes soldados que marcharon a Afganistán. Y que se les dijo siempre a las madres que sus hijos habían sido unos héroes. Pero citando a Tolstoy, que hace muy frecuentemente, y también a Dostoyevsky,
Alexeyevich, dice: el héroe que quiero con toda la fuerza de mi alma ha sido y es y será la verdad. De tal manera que cuando ella averigua la verdad de que aquella guerra no fue ni altruista ni patriótica para el lado de los afganos, sino simplemente tenía unos motivos claramente políticos o geopolíticos, pues esas madres de los que habían muerto se volvieron en contra suya, y también gente que había sido pues partidaria del régimen anterior, el propio padre de la escritora, ¿no? Ella concluye: la guerra, sea la que sea, no hace mejor a un hombre, lo hace peor, y además nunca será el hombre que era anteriormente. Pero su obra más conocida es Voces de Chernobyl. De hecho, en Voces de Chernobyl hay una alusión a la serie que he comentado, pero también yo traigo un pequeño documental que fue candidato al Oscar, cortometraje más que documental, que se llama La Puerta y que relata una escena de esta obra, ¿no? Que un hombre vuelve a su casa para robar la puerta de la casa, que está custodiada, no debe acercarse a una zona redactiva, por el hecho simplemente que la puerta o representa todas sus vivencias, todo su pasado desde niño. Y bueno, es un cortometraje que expresa muy bien lo que es Voces de Chernobyl. De hecho, la autora no estaba muy contenta con la... Pues voy a pasar a otra de sus obras para avanzar un poco, lo que sea. Sí, sí, sí. También otra obra muy interesante es El fin del hombre soviético, ¿no? Que retrata un poco la sociedad en la antigua Unión Soviética, ¿no? Ahí dice una frase que podría aplicarse a muchas realidades también actuales, incluso en nuestro país, ¿no? Hay personas que contemplan la vida desde una barricada, pero siempre es un lugar peligroso para el ser humano. Estar en una barricada hace que la vista quede dominada por la niebla. No hay matices, no hay colores. Somos incapaces de distinguir al ser humano que tenemos enfrente y así no es fácil despertar a la realidad. Bueno, estas son algunas reflexiones que hace Svetlana Alexeyevich y yo lo voy ilustrando con muchas referencias que las hace ella, pero que yo las desarrollo un poco más para darle a conocer al lector a la literatura rusa de todos los tiempos, del siglo XIX y siglo XX. El segundo autor que abordo es António Guterres, que es secretario general de la ONU, un político portugués que fue primer ministro durante 7 años y desarrolló también una gran labor, y este es el eje del capítulo, en el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Por eso gran parte de su actividad está desarrollada en el mundo de los refugiados o en el mundo de los migrantes, porque al final parece que la distinción no queda muy clara. De hecho, más bien él tiende a asociar una cosa con la otra. Y en uno de sus discursos, que pronuncia no recuerdo ahora mismo, sí, ya cuando era secretario general de la ACNUR, sí, cita a Eurípides: la más triste de las pérdidas es la pérdida de la tierra natal. Y efectivamente, es el gran desarraigo, la gran frustración que tienen los refugiados en todo el mundo, los migrantes, que vagan desesperadamente. Esto no es nuevo, esto ha sucedido también hace un siglo. Y de hecho el ACNUR recordó a un personaje que es Fridtjof Nansen, premio de la Paz en 1922, que había sido un destacado explorador de las zonas del Ártico, pero que después de la Primera Guerra Mundial también desarrolló una gran labor de acogida a los refugiados y sobre todo a aquellos que quedaron desplazados por los cambios de frontera que se produjeron al terminar la guerra. Le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1922 y entonces decía una cosa que recoge Guterres y que yo repito: los que prestan ayuda a los refugiados son calificados de románticos, débiles, estúpidos, idealistas, pero es que en realidad tienen fe en las buenas cualidades que pueden albergar los que no piensan como ellos. Digamos, da una oportunidad al ser humano. Y de hecho, en aquella época se produjo una gran hambruna en Rusia, en 1921-1922, y algunos políticos no querían ayudar. Tenían en cuenta más la cuestión ideológica. Nansen hizo un llamamiento para que esa ayuda se efectuara a pesar de todo. Guterres entró en política porque quería cambiar el mundo, reconoce. Pero después se dio cuenta que la política solo no cambia el mundo.
Evidentemente hay otras cosas. El mundo se cambia cambiando uno poco a poco. El mundo se cambia también colaborando con los demás, también en actividades humanitarias o de otro tipo, solidarias si les quieres llamar, que él mismo realizaba. Hay una anécdota, y es que cuando dejó de ser primer ministro, daba clases a gente de matemáticas, porque él es ingeniero, que querían entrar a la universidad, y que muchos de ellos eran inmigrantes procedentes de las antiguas colonias portuguesas. Bueno, pues realmente en este personaje saco a relucir también algunas películas. Hay una película muy recomendable que se llama Terra Firma y que es el drama de los refugiados que llegan por el Mediterráneo a las costas italianas, ¿no? A una pequeña isla que no se dice en la película, que podría ser Lampedusa o alguna similar, y cómo realmente uno de los pescadores eh, plantea a sus compañeros, pescadores de la isla, cómo antiguamente a una persona que rescataba a un náufrago le daban una medalla y ahora le pueden multar o incluso meter en la cárcel. Hemos llegado a tal grado de inhumanidad, ¿no? Esto se desarrolla en la película. Y la labor de Guterres con los refugiados también la relaciono yo con autores que están escribiendo sobre este tema de la inmigración, ¿no? Uno de ellos es el bien conocido filósofo Zygmunt Bauman, el hombre creador del concepto de la sociedad líquida, que escribió un libro póstumo, Extraños llamando a la puerta, ¿no? En el cual la conclusión final la asumiría también Guterres: la humanidad está en crisis y no hay modo de salir de esta crisis que la solidaridad entre los seres humanos. Paso al tercer personaje. Como veis, voy trazando más que sus propias vidas, pues distintos aspectos de lo que han dicho o han hecho. Y aquí entro en un personaje que me ha parecido muy interesante y que solamente algunos cinéfilos conocen. Para empezar, es un cineasta africano del Chad. Su nombre, Mahamad Saleh Haroun. Y, a decir verdad, ha vivido en Francia desde los 22 años. De hecho, casi todas sus películas se han desarrollado desde Francia, aunque han sido rodadas en África, ¿eh? Y de hecho debe mucho a la cultura francesa. De hecho, tiene muchas influencias de Saint-Exupéry, en sus obras aparece, de su obra El Principito, y admira los grandes clásicos del cine, ¿eh? El cine de Chaplin, sin ir más lejos, ¿no? A la que celebramos el centenario de la película de Kid, está ahí presente, ¿eh? Y está presente en una de sus películas que se llama Abuna, ¿eh? Nuestro padre, que es la historia de dos jóvenes, de dos adolescentes que buscan a su padre que se marchó de casa, ¿eh? Y que les llevará a vivir muchas aventuras, pero que al final estarán más unidos entre ellos, aunque no logren encontrar al padre, ¿eh? No menos interesante es otra película en la que se resalta el valor del perdón, Daraz, la estación seca. Después de unas guerras, de una de las muchas guerras civiles interminables que ha conocido el Chad, pues está la situación de un joven al que su propio abuelo le incita a cometer una venganza contra el hombre que supuestamente debió matar a su padre en la guerra. No es seguro, pero así está designado. Y al final el joven logrará superar el odio por el hecho de convivir con esa persona y con su familia, ¿eh? Y el final realmente pues es un tanto sorprendente. Y en este caso vemos cómo la relación entre los seres humanos no debería ser una relación de buenos y malos. A veces el cine, y lo contrasto ahí, sobre todo el cine de Hollywood, destaca mucho uno muy bueno, otro muy malo, pero en este caso no está tan claro, ¿eh? Y por eso es sorprendente ese final, ¿no?, de esta película. Otra película que resalto y que salen las relaciones paterno-filiales ahí es eh, Un hombre que llora. Un hombre que llora es el llanto de África, de alguna forma, ¿eh? Está tomado el texto, el título de un poeta más bien caribeño, ¿no?, pero también de la antigua colonia francesa, creo recordar. Bueno, da igual eso, sino tener en cuenta que en esta película se presenta un drama. Cómo un padre tiene celos de su hijo. Celos de su hijo, celos profesionales. Y esto le llevará a acciones realmente tremendas, ¿no? Al final intentará salvar esa relación, ¿no?, aunque ya es casi demasiado tarde. Y
como vemos en estas películas y en otras, aquí Harun desarrolla unas historias que podrían transcurrir en cualquier lugar del mundo. No tiene por qué ser África, ni el Chad, sino que son las relaciones humanas, y las relaciones humanas complejas, ¿no? Pero que en este caso nos enseñan estas películas, que por cierto han sido muy galardonadas, no son películas desconocidas, tienen premios en Cannes, en Venecia, y en fin, tiene un cierto prestigio este hombre, aunque en España no sea muy conocido, como no lo es en general el cine africano. Y nos lleva a interesarnos por África, por una África que tiene mucho que enseñarnos, sobre todo que en esa sociedad no ha aprendido, en algunas de ellas sociedades por lo menos, ese individualismo que estamos eh, creando en Occidente hace tiempo y que a veces parece que fomentamos más allá de nuestras fronteras. El cuarto personaje, Andrea Riccardi, muy interesante. Andrea Riccardi es el fundador de la comunidad de San Egidio y que nació en Roma, en el Trastevere. Él era un joven estudiante de un liceo, de un instituto romano, y ve la situación de la Roma, que es otra Roma, distinta a la de los turistas, de las chabolas, de las barracas, de esos lugares en que reina la miseria, y en que existe no solo pobreza, también existe soledad, marginación, y a partir de ahí se dará cuenta de que hay que salir al encuentro de esas personas y atender las necesidades físicas y las espirituales. Para hacer este capítulo me entrevisté con la responsable, que se llama Tisca de Espigares, de la comunidad de San Egidio en España, aquí en Madrid. Y ahí surge la anécdota que conté al principio. Le pregunté qué había inspirado a este hombre, al historiador, profesor universitario, Andrea Riccardi, eh, su labor. Me dijo sin duda que su fe cristiana. Y ya puesto a preguntar, porque es una persona de gran cultura, ha escrito muchos libros sobre la historia de la Iglesia, sobre los papas, le pregunté también si tenía alguna película favorita y me dijo, sin lugar a dudas, que el Evangelio según San Mateo de Pasolini, que en el 2014 el Observatorio Romano consideraba la mejor película sobre la vida de Cristo. Lo cual parece un poco extraño a quien conozca un poco la historia de este director, que no era creyente, que simpatizaba con las ideas comunistas, etcétera, etcétera. Parece lo menos dispuesto a hacer una vida de Cristo. Y sin embargo, hizo un evangelio según San Mateo sin glosas, sin interpretaciones, limitándose a los textos y a unas imágenes muy expresivas. Y realmente consiguió su propósito, ¿no? De hacer llegar el Evangelio según San Mateo, que él empezó a leer una noche de insomnio en un sitio donde estaba alojado y se le ocurrió hacer la película, ¿no? Lo tenía en el hotel, le habían puesto ahí una Biblia, como pasa en muchos hoteles, y empezó ahí. Bueno, pues en ese capítulo yo voy relacionando escenas de la película con el pensamiento de Riccardi y encuentro algunas analogías. De hecho, me ha asegurado la responsable de la comunidad que ha tenido ocasión Andrea Riccardi de leer este capítulo y que le ha gustado. Bueno, pero también Andrea Riccardi toca otros palos interesantes. Por ejemplo, pues el más interesante y que parecía muy difícil de llevar a cabo es la mediación en conflictos internacionales. Guerras interminables en países del tercer mundo, por ejemplo, la guerra de Mozambique entre el régimen marxista, al menos oficialmente, del Frelimo y la resistencia contra ellos, la Renamo, ¿no? Una guerra que eran auténticas masacres. Sin embargo, Riccardi y la comunidad de San Egidio lograron en Roma un acuerdo de paz entre los dos bandos enfrentados, simplemente planteándoles que esto no era una cuestión ideológica, era una cuestión de guerra entre hermanos, una guerra en que dos partes del pueblo de Mozambique estaban sufriendo. Y a partir de ahí se pudo llegar a un acuerdo, cogido siempre con alfileres, pero que está ahí esos acuerdos de paz. Ha habido después otros intentos promovidos por la comunidad en Sudán del Sur, en Somalia y en otros lugares. Y siempre queda un poco ahí de precariedad, pero
Riccardi pues sigue incansable en ese sentido. También es un gran europeísta, Riccardi. Ha obtenido el premio Carlomagno y evidentemente es un gran defensor de los valores europeos, en unos momentos como ahora en que son bastante atacados. De él he tomado una frase que me ha gustado mucho y que nos puede servir para una reflexión y que da título al subtítulo del libro. Vivir para uno mismo se convierte en una lógica totalmente mercantil, pero a fuerza de vivir para uno mismo, un hombre y una mujer mueren. A fuerza de vivir para uno mismo, se apaga una nación y se apaga una comunidad. Y eso es lo que nos puede llevar este planteamiento que a veces tenemos, ¿no? De la vida como una escalada continua en busca del triunfo, a costa de lo que sea, en fin. Y voy a abordar, para que habéis la interrupción, pues evidentemente, un poco más rápido y terminando, la última de las personalidades de este libro, Antoinette Kankindi, que es una mujer, profesora de filosofía y ética en una universidad de Nairobi, que ha hecho una crítica a la globalización, sobre todo la globalización tal como se entiende, que es un discurso de derechos sin deberes. El gran temor de esta profesora es que esta globalización también termine siendo individualista y que realmente sea todo lo contrario a los ideales de solidaridad. En 2017 obtuvo el premio Harambee que es para la promoción de la mujer africana, por así resumirlo. Y dice unas cosas muy interesantes. Dice, la mujer no debe convertirse en hombre. Hay que prestar atención a la identidad femenina de la mujer. Son identidades con matices distintos. Y después resalta el papel de la mujer en África, que es el pilar de la sociedad y que realmente es el motor también económico de África. Saca adelante a la familia y saca adelante a su país. Y después se preocupa esta mujer de la formación de jóvenes universitarias, pero no basta con ser un universitario o universitario, tener una buena formación. Hay que tener también, hay que estar comprometido, como dice ella, con la responsabilidad social, evidentemente. Porque si no, al final uno acude a sus propios intereses. Y cuando uno acude a sus propios intereses, se desata un fenómeno tan viejo como el mundo, que es la corrupción, y que se da en casi todos los países, por desgracia. En África bastante, y en el país en que ella vive, en Kenia, pues también. Y si falta la ética, todas las leyes anticorrupción que se aprueben, todas las medidas que se tomen, serán insuficientes, mientras uno no tenga la responsabilidad personal. Y de este modo, pues, Kankindi se centra, por un lado, en la protección de la mujer, pero también en la lucha contra la corrupción, que es un cáncer que mina a la sociedad, no solo de África, también se extiende en otros países, aunque en esos países del tercer mundo está mucho más acentuada por motivos también socioeconómicos. Pero realmente puede afectar a todos, porque el ser humano puede dejarse llevar perfectamente, ir a su propio asunto, a su bola, como dicen hoy, y caer en esa corrupción. Bueno, un recorrido rápido hemos hecho con estos 5 personajes, destacando algunas de sus realizaciones y en otros casos hemos tomado sus propias palabras. Es el momento para que llegue el turno de las preguntas. Antonio, muchas gracias por esta panorámica tan generosa que creo que has hecho del libro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya he dicho que tiene el apartado de preguntas y respuestas para mandarla, la leemos en alto y Antonio la contesta. A mí me gustaría volver casi a lo que ha sido el inicio de esta sesión, cuando, pues eso, cuando has hablado de ganadores, perdedores, solidarios. O sea, un poquito has dado alguna pista de por qué quisiste escribir este libro y me gustaría entrar ahora mismo en ese terreno. O sea, yo creo que las 5 personalidades que tú escoges pues son muy actuales, todas, en distintos países, de distintos ámbitos. Y luego en todos los temas, aunque esto no sea una biografía al uso, sino un ensayo biográfico más bien, como tú has dicho, siempre me parece interesante saber por qué el autor decide centrarse en estos 5
y no en otros 5. Y me gustaría saber en tu caso, en qué momento se te unen en la cabeza los puntos de estas son las 5 personalidades de las que yo quiero hablar y este es el mensaje que yo quiero transmitir, que solidario es la vida más allá de uno mismo. Eso, me gustaría saber en qué momento empiezas tú a cocinar la idea de escribir este libro y por qué. Bueno, realmente más bien es una propuesta del editor y el editor busca conciliar pues lo que yo comentaba antes, el análisis de la vida internacional con asuntos más relacionados con la ética, con la solidaridad, con los valores, en una palabra, ¿eh? Y entonces, claro, yo tengo que buscar personajes distintos y de distintos continentes. Lo que pasa es que, claro, yo hubiera querido a lo mejor hacer uno por continente, a lo mejor, ¿no? Pero no resultaba fácil. Tenían que estar todos vivos también, porque si hubiera sido que hubieran ya fallecido hace años, la lista sería larguísima y los ejemplos a lo largo del siglo XX, pues no faltarían, ¿eh? Era más complicado realmente. Y entonces, pues bueno, a partir de el ejemplo de Svetlana Alexievich, que me gustaron mucho sus libros, decidí que una escritora, una periodista, podía informar mucho sobre la vida de la gente corriente, porque en el fondo buscaba a alguien que hubiera hecho algo o que se hubiera acercado al mundo de la gente corriente, de la gente normal, de la gente humilde, de la gente que sufre, y todos ellos de alguna u otra manera lo han hecho, ¿eh? Fue cuestión de buscarlo y también de descartar algunos, porque la verdad es que no tenía mucho, no podía ser un libro muy extenso, ¿eh? Se trataba de tomar unos personajes y relacionarlos, un hilo conductor para presentar valores solidarios en el mundo de hoy, ¿no? Después llegó la pandemia, pero estaba escrito antes que todo eso, ¿eh? La pandemia a lo mejor hizo que se retrasara un poco la salida del libro, pero no quedó desfasado, ¿eh? Ni en el mundo pre-COVID, ni en el COVID, ni en el post-COVID cuando llegue, ¿eh? Y es que la solidaridad es un valor en alza, es algo importante, ¿no? Aunque no siempre se tenga en cuenta así y exista mucha desconfianza sobre determinadas situaciones, ¿eh? Pero yo los fui eligiendo y después también influyó mucho que conocí al redactor jefe de la revista Mundo Negro, ¿Qué te que hace el prólogo? me hace el prólogo, sí, se lo pedí yo y aceptó encantado, y porque había entrevistado él a la última de estas personalidades, a Kankindi, ¿eh? Pero los temas africanos estaban ahí presentes y como estaban ahí presentes, pues qué mejor él y dos personajes fueron africanos. Él y algún otro de los colaboradores de la revista, que es una revista que no solo se ocupa de cuestiones eclesiásticas o visionales, sino que también habla de política, de cultura y arte del mundo africano, ¿eh? Y entonces ya me fui interesando un poco por ese continente. Y después también otros personajes fueron saliendo, ¿eh? Antonio Guterres salió de mi relación con una investigadora portuguesa de relaciones internacionales, eh, que me habló de él, y también de un amigo que me habló, que había colaborado con él en ACNUR, que fue funcionario del ACNUR en tiempos en que él estaba. En fin, me fueron llevando unos y otros a los personajes y después ya me sobraban personajes, ¿eh? Pero en fin, fue un poco de ir investigando y dialogando con personas y acercarme. No es un libro en que yo les haya entrevistado o contactado, pero en todos los casos, o en la mayoría de ellos, hablo con personas que les han conocido, que les han tratado o que conocen sus realizaciones. Hay otra de las, por lo menos yo, de las conclusiones que he sacado del libro, que es un poco evidente, es el de el sentido del trabajo y por qué y para qué se trabaja. O sea, digamos que al final todo trabajo tiene una vocación de servicio y está en su naturaleza. El arquitecto que hace casas para el otro, el médico que cura las vidas del otro y así un sinfín de ejemplos. Y, y creo que esta concepción del trabajo o sea, se plasma muy bien en las personalidades que has elegido, pero luego sobre todo también en las reflexiones que tú haces. Y, y quería saber, pues eso, o sea, hoy en día, una de las ventajas que tiene también es que los personajes son actuales, entonces es fácil establecer paralelismos o compararlos con la vida de uno mismo o del entorno o las circunstancias actuales.
Y eso me gustaría saber tu concepción del trabajo y, y por qué, o sea, qué tienen estas 5 personalidades que sean ejemplares, que sean de admirar desde sus puestos profesionales, no solamente desde su forma de ser personal. Me he hecho un batiburrillo al Sí, final, pero creo que se ha entendido. bueno, sí. Concepción del trabajo. El trabajo, pues hombre, ha de hacerse cara a los demás y cara a Dios para aquellas personas que sean creyentes. El trabajo no es, digamos, únicamente para construirse uno mismo, hacerse uno mismo, ¿no? Hay que ir más allá de uno mismo, ¿no? Y el trabajo bien hecho, por supuesto, pues puede facilitar más la vida de las personas, ¿eh? De hecho, lo vemos todos los días. Dependemos de mucha gente, ¿eh? Todos los días cuando salimos a la calle, ¿cuántas personas nos prestan un servicio por su trabajo? Muchísimas. Y lo hemos visto en estos tiempos de pandemia también, evidentemente. O sea, el trabajo es una gran cosa y yo lo que resalto ahí sobre todo es que esas personas, como tú bien dices, pues se han esforzado en su trabajo y se han acercado a los demás, cada uno con lo que han hecho, ¿no? Es decir, uno con sus libros, con sus películas, con su labor social, humanitaria, etcétera, ¿eh? Todos se han ido acercando a los demás. No puede. El trabajo tiene una dimensión social y esto ellos lo tienen bastante presente. Bueno, de hecho, te comenté, pero hay una frase que tú escribes en el capítulo de Svetlana, que es entre interrogantes, que es el de si hay un corazón para el amor y otro para el odio. Y creo que esto también es interesante y dice mucho tanto de tu forma de verlos como de las acciones que ellos llevaron a cabo. Sí, evidentemente. Eso está tomado del libro de La guerra no tiene rostro de mujer, ¿eh? Pues claro, evidentemente. Porque por un lado, a las mujeres de aquella época, en la Unión Soviética, en esa guerra, se les enseñaba que había que aniquilar, destruir al enemigo, ¿eh? Pero ¿qué sucedía cuando, por ejemplo, se encontraban con un prisionero alemán? ¿Cómo había que tratarle? Realmente algunas le cuentan a la autora, que también una médico cura a un herido ruso y a un herido alemán al mismo tiempo. ¿Por qué tiene que odiar a uno y amar al otro? En fin, eso, en fin, que no se pueden hacer distinciones. Eso es caer en nacionalismos, individualismos, etcétera. Y esto puede aplicarse a muchas cosas, no solo a una guerra. El corazón está hecho para amar, para odiar va a producir malos frutos. Te voy a leer una pregunta de Javier Sota, precisamente, Sí. que dice: enhorabuena por el libro y por la presentación. Me ha gustado mucho el libro y probablemente el capítulo que más me ha impresionado es el de Cankindi y sus reflexiones sobre la lucha contra la corrupción. ¿Crees que lo que hice para África es también aplicable a España o en general a todos los países? A todos los países, sin duda, porque el tema es el siguiente, lo he comentado además. Por mucho que se aprueben leyes, en todos los sitios se aprueban leyes, son insuficientes. Si el ser humano no las hace suyas, esas leyes no se van a respetar. En este caso, leyes contra la corrupción. Yo también he citado en el libro, relacionando lo que opina el Papa Francisco sobre el tema de la corrupción, porque él también lo ha estudiado bastante, ¿no? Hay un libro muy recomendable, un librito, sobre, sobre este tema, ahora no recuerdo su nombre, lo cito en el libro, no sé si es Corrupción y Poder o lo que sea, el año 2006, de cuando él era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Pero es eso, o se tiene una dimensión, un estilo ético en la vida, más allá de las propias creencias religiosas, o de lo contrario, no sirve para nada, verdaderamente. Todo el mundo intentará justificarse, unos por su pobreza, que no les llega esto, les llega lo otro, y entonces se quieren justificados para caer en la corrupción. Eso pasa en los países subdesarrollados. Y en otros casos, en que no existe ese problema de la pobreza, pensarán, bueno, pero yo no hago mal a nadie con esto, yo, bueno, tonto sería si no me aprovecho de esta situación. En fin, al final, de una u otra manera, en la corrupción pueden caer todos, ¿eh? Los ricos, los pobres, los de izquierdas, los de derechas, todos, ¿eh? En el fondo, yendo a una reflexión eh, religiosa o teológica, existe el pecado original, ¿eh? Y existe en todas partes. Por cierto, que antes he hablado de Chesterton, una vez leí una cita atribuida a él, que no sé si era cierta o no, dice:
hay que ver que el pecado original es cierto. ¿Sabéis cómo se demuestra? Viendo las comunidades de vecinos. Las discusiones, vamos. En fin, el ser humano es que tiene sus luces y sus sombras, vamos. Y en el caso de la corrupción, sin ética no hay leyes que valgan. Te voy a leer ahora una de Francisco José Mesa Cordero, que te pregunta si crees que los valores europeos están en decadencia, y luego además te agradece la inclusión en el libro de Svetlana por el desconocimiento que tenemos de la Europa Oriental y que hayas amenizado también el libro con tantas películas. Sí, pues evidentemente los valores europeos, claro, el problema es si consideramos la Europa política hoy en día está pasando un mal momento. La Europa, la Unión Europea, la Europa que concibieron los fundadores hace unos 70 años, pero eso no quiere decir que los valores europeos o valores occidentales eh, estén en crisis. Los valores europeos, que son las influencias que hemos recibido de nuestra cultura, de Jerusalén, de Atenas y de Roma, y a lo largo de los siglos, eso sí está vigente y hay mucha gente que los comparte, ¿no? Pero el problema es que a veces la política o una cierta interpretación de la política pues hace que esos valores puedan parecer que están en crisis, ¿no? Porque realmente es la eterna historia de siempre, el conflicto entre valores e intereses, ¿no? Y eso pasa en Europa y pasa en otros sitios. Y la verdad, imagino que Paco Mesa habrá estado encantado las referencias que a la literatura rusa en el capítulo este, ¿no? Que dedicado a Svetlana Alexievich. Sí, yo en ese sentido también he disfrutado mucho y pienso que Rusia, al menos en sus valores espirituales, tiene mucho que enseñarnos. Para que, como pasa en el caso de Europa, vemos los políticos, y los políticos no siempre son los mejores, ¿no? Y te voy a hacer la última, que es de Alejandro Abad. Dice que le da curiosidad cómo Riccardi intercede en los conflictos. Y dice que se refiere al proceso, cómo lo hace y si tiene éxito. Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver. En principio, en el libro aparece el método que él empleó en las negociaciones de Mozambique, ¿no? Que dieron lugar a los acuerdos de Roma, que se firmaron el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, no es casualidad, de 1992. Fue reunir a las dos partes, pero convocados por la comunidad de San Egidio. No una mesa en que se reunía un representante de la ONU, un representante de no sé qué otra organización, era una ONG que asumió la tarea de poner a las dos partes en conflicto y les puso delante de sí el sufrimiento que estaban pasando las familias de un lado y de otro. Eran muchos de ellos, pues sí, son gente del mismo país. ¿Por qué se están enfrentando realmente? Todos salen perjudicados. Todos deben buscar un acuerdo para convivir, ¿eh? Y sacar adelante pues una alternancia política y tal, lo cual no es fácil, ¿no? La cultura que hay en esos países no va por ahí precisamente, es difícil. Pero se puso en marcha el acuerdo. Y desde entonces, a pesar de todo, en Mozambique ha habido pues elecciones. Lo que pasa es que hasta el momento el partido de la oposición no ha llegado al poder y eso ha tenido sus discusiones, ha habido sus revueltas de nuevo, en fin, sus... Pero bueno, está ahí, ¿no? Y esa labor es alimentar constantemente pues, los procesos de paz. También ha habido otros patrocinados por la Comunidad de San Egidio, en el caso de Sudán del Sur, ¿no? Que el propio Papa también intervino ahí, ¿no? En fin, los procesos de paz nunca son definitivos. Hay que estar ahí animando un poco la situación y después poniendo a la gente ante sus propias responsabilidades. Pero sobre todo ha sido, el método Riccardi ha sido poner a los enfrentados y hacerles cara a cara y hacerles ver que realmente es una lucha entre hermanos, que son gente del propio país, que todas las guerras hoy en día pues son civiles, ¿no? Y en estos países, pues realmente es un gran problema, ¿no? Nunca se podrá decir que se va a alcanzar una transición modélica, tal, lo que sea, tendrá sus bajas, sus altas, pero la comunidad de San Egidio procura estar allí. Y de hecho, cuando hay un problema, los bandos recurren a ella, ¿no? Bueno, Antonio,
yo con esto doy por concluida la sesión. Te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí compartiendo con nosotros tu nuevo libro. Lo vuelvo a enseñar aquí por si no lo he visto, Solidarios. Además eso, en el día del libro yo creo que siempre hablar sobre un libro, sea cual sea y trate lo que trate, siempre le da como un aire más especial y de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ha sido un gusto conocerte personalmente y charlar contigo, tener la oportunidad de conocer a la persona detrás de estas páginas. Y muchísimas gracias. O sea, cuando tengas otro libro puedes volver por aquí. Nosotros Sin encantados de volver duda, a hablar siempre contigo. tengo alguno en la cabeza, quizá el año que viene haya alguna otra novedad, que estoy ahora preparando poco a poco. Oportunidad habrá, y si me dais la ocasión, y os agradezco mucho también la posibilidad de haberos conocido y contactado y llegar a más gente, pues estupendo. Genial. Bueno, muchas gracias, Antonio, y gracias a todos a los que habéis asistido y nos vemos en la próxima. Que tengáis buen viernes. Hasta luego. Adiós.